Buenas noches, te saluda Guillermo Avances y seguimos trabajando de manera virtual y no nos detenemos, ¿de acuerdo? Escucha acá, por favor. Ejercicios con triángulos. Observa, por favor, el enunciado, obsérvalo bien. Yo lo voy a leer también. Dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo, esto significa ángulo, la medida del ángulo exterior en A es 120. Si la medida del ángulo interno en B es 40, calcula la medida del ángulo BCA. Muy bien, aquí te dan un enunciado. Tú tienes que construir el triángulo, pero a partir del enunciado. Te dan un enunciado y a partir de dicho enunciado, tú construyes el triángulo. Muy bien, mira cómo vamos a ir construyéndolo. En un triángulo ABC, dibujamos el triángulo ABC. Ahí está, A, B, C. Y se cierra el triángulo, ¿de acuerdo? Ahí está. Ya está. La medida del ángulo exterior en A. La medida del ángulo exterior en A. Entonces proyectamos. Y este viene a ser la medida del ángulo exterior en A. ¿Cuánto mide? Dice que es 120 grados. Es 120 grados. ¿De acuerdo? Este viene a ser el ángulo exterior al vértice A. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide ese ángulo exterior? 120 grados. Muy bien. Seguimos. Si la medida del ángulo interno en B, la medida del ángulo interno, es un ángulo interno al triángulo, pero en B, ¿cuánto es? Dice que es 40 grados. Este es un ángulo interior del triángulo y dice que mide 40 grados. Pero me mencionan y me dicen que es con respecto a B. Muy bien. Calcula la medida del ángulo BCA. Mira, voy a calcular la medida del ángulo BCA. BCA. Mira, BCA forman un ángulo. El ángulo X. Un ángulo que desconozco. Muy bien, voy a calcular esa medida. Bueno, este es sencillo. Acá tú tienes que recordar una propiedad que también ya la hemos venido utilizando, que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿a qué es igual? Es igual al ángulo exterior, ¿de acuerdo? No adyacente a dichos ángulos. O sea, ¿qué significa que 120 grados es un ángulo que no se adhiere, que no se pega, que no es adyacente a estos ángulos? Significa que está alejado de dichos ángulos, ¿de acuerdo? O sea, este ángulo exterior no es adyacente a 40 ni a X, no es adyacente a ellos. ¿Por qué? Porque no está pegado a ellos, no está adherido a ellos, sino que está alejado de dichos ángulos. Entonces, la propiedad dice lo siguiente: de la suma de los ángulos interiores, hacemos esto acá, 40 grados, más X, la suma de los ángulos interiores, ¿a qué va a ser igual? Al ángulo exterior no adyacente a dichos ángulos. O sea, es igual a 120 grados. La suma de los ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale X? Pasamos a restar y X vale 80 grados. Mira lo sencillo que era, pero tú tienes que ver el enunciado y a partir del enunciado tienes que construir el triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos entonces calculado la medida del ángulo BCA, que es X. Muy bien, vamos acá. Dice, un jardín tiene la forma de un triángulo rectángulo. Triángulo, rectángulo. Rectángulo significa que es recto y que mide 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien.
el lado mayor mide 50 metros. Y uno de los otros, dice, y uno de los otros dos mide 14 metros. ¿Cuántos metros de malla necesitamos para acercarlo? Muy bien. Vamos a la teoría. Bueno, ya has leído la teoría. La teoría te decía que el lado mayor mide 50 metros. Y tú sabes que en un triángulo rectángulo, ¿cuál es el lado mayor? La hipotenusa es el lado mayor en un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado mayor. ¿Y cuánto mide? Dice 50 metros. Además, ¿qué te decía la teoría? Dice, y uno de los otros dos mide 14. Pero mira, uno de los otros dos, solamente me quedan dos catetos. ¿De acuerdo? Entonces yo escojo cualquiera. Uno de los otros dos mide 14. Yo escogí este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto mide el otro lado? No sabemos. X. Muy bien. Nuevamente, a partir del enunciado, has construido tú dicho triángulo. Además, debes saber que como es un triángulo rectángulo, para que tú halles uno de los catetos, tienes que utilizar el teorema de Pitágoras. Y decimos, hipotenusa al cuadrado, que es 50, ahí está, 50 al cuadrado, va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto que mide 14 al cuadrado. Muy bien, acá nos queda 2500, 50 al cuadrado, 2500, x al cuadrado lo bajamos, 14 al cuadrado, 196. Pasamos a restar el 196. Sería 2500 menos 196, queda 2304. ¿Qué es igual a qué? A x al cuadrado. Hemos bajado el x al cuadrado. ¿De acuerdo? Cuando lo pasas a restar, te queda 2304. 2304. Es igual. Hemos bajado el x al cuadrado. Pero tenemos que eliminar el exponente. Entonces le hemos sacado raíz cuadrada. Y al sacar la raíz cuadrada se va el exponente de x y también se va el índice radical. Muy bien, entonces nos queda solamente x. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 2304? Es 48. Ya está. Ya tienes el valor de x. Ya está. Pero, ¿qué nos piden nosotros? Nos dicen cuántos metros de malla necesitamos para acercarlo. Entonces, vamos acá. ¿Cuántos metros de malla necesitamos para acercarlo? Entonces decimos, para acercar el jardín, para acercar todo este jardín, vamos a acercarlo, recurrimos al perímetro. Porque si yo voy a acercar todo este triángulo rectángulo, este jardín que tiene forma de triángulo rectángulo, ¿qué tengo que yo trabajar? El perímetro. ¿De acuerdo? Entonces decimos, trabajamos. ¿Cuánto nos ha salido x? 48. 48, ¿de acuerdo? Más 50 más 14. Ahí está, 48 más 50 más 14. ¿Cuánto nos queda? 112. Entonces, ¿cuántos metros de malla hemos necesitado para acercar este jardín? Que es un jardín que tiene la forma de un triángulo rectángulo. Hemos necesitado 112 metros de malla. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Bueno, pues te agradezco por escuchar este ejercicio y te pido por favor que te sigas suscribiendo al canal para poder seguir desarrollando ejercicios de esta naturaleza y así ayudar a los estudiantes que estudian desde su casa. Gracias.